Mi esposo embarazó a mi mejor amiga mientras yo viajaba planeando una sorpresa para él, pero mi venganza les quitó la casa, el trabajo y hasta el último centavo que creían tener. Me llamo Ximena Montes. Durante 8 años, fui la esposa de Damián Reyes. 8 años en los que construí un castillo de naipes que llamé el matrimonio perfecto. Desde fuera, lo teníamos todo, un espectacular penthouse de $4 millones que se asomaba sobre los árboles de Polanco en la Ciudad de México, vacaciones improvisadas a viñedos en la Toscana. Y un círculo social que envidiaba nuestra aparente facilidad para el éxito. Yo creía en ese cuento de hadas. Lo necesitaba. Creía que si trabajaba lo suficiente, si amaba lo suficiente, podría tenerlo todo, una carrera brillante y un hogar cálido. Creí que conocía al hombre que dormía a mi lado. Creí que conocía a la mujer a la que llamaba mi hermana. Estaba equivocada. Estaba ciega. La historia de mi despertar, de mi venganza, comienza a 10.000 metros de altura, en algún lugar sobre el Atlántico, en la lujosa soledad de la primera clase de un vuelo de Lufthansa desde Frankfurt. El champán en mi copa burbujeaba, un eco silencioso de la euforia que sentía en mi pecho. Acababa de cerrar el acuerdo más grande de mi carrera, la adquisición de una firma de biotecnología alemana por una cifra que haría sudar a la mayoría de los directores ejecutivos. Era un triunfo, una validación más de las interminables horas, los vuelos de ojos rojos, los cumpleaños familiares perdidos. Pero el verdadero trofeo que llevaba a casa no estaba en mi portafolio. Estaba guardado en un sobre blanco y nítido dentro de mi bolso, los resultados de una prestigiosa clínica de fertilidad en Múnich. Señora Montes, me había dicho el doctor, con una sonrisa amable y profesional, usted está en perfectas condiciones. No hay ninguna razón médica por la que no pueda concebir. 2 años. 2 años de citas médicas humillantes, de inyecciones hormonales que me dejaban hinchada y emocional, de la silenciosa decepción de Damián cada mes. 2 años en los que empecé a sentirme defectuosa, incompleta. La voz de mi madre, Lourdes, resonaba constantemente en mi cabeza, una mujer exitosa está bien, Ximena, pero una buena esposa le da a su esposo una familia. Pasas demasiado tiempo en esos aviones. Me sentía culpable. Culpable por mi ambición, culpable por mi cuerpo que parecía traicionarme. Por eso, esta sorpresa era tan importante. No era solo un vuelo adelantado. Era mi ofrenda de paz, mi manera de decir, lo logré. Arreglé lo que estaba roto en mí. Ahora podemos ser una familia de verdad. Cancelé mis reuniones del sábado en Zúrich, reprogramé todo y conseguí el último asiento en el vuelo nocturno del jueves. Aterrizaría en la Ciudad de México el viernes por la mañana. Damián me esperaba el domingo. Serían 2 días enteros para nosotros, para celebrar en la intimidad de nuestro hogar antes de que tuviera que enfrentarse al mundo de nuevo. Mientras el avión surcaba la oscuridad, repasaba el plan en mi mente. Le prepararía su cena favorita, abriríamos una botella de Vega Sicilia que habíamos guardado para una ocasión especial, y entonces, le daría el sobre. Imaginar su rostro, la sorpresa convirtiéndose en alegría, la tensión de los últimos 2 años desvaneciéndose de sus hombros, esa imagen era el combustible que me había mantenido en marcha. Era la promesa de que todos mis sacrificios habían valido la pena. Quería demostrarle a él, a mi madre, y quizás sobre todo a mí misma, que no había fracasado como esposa. Que podía ser Ximena Montes, la negociadora implacable en una sala de juntas en Frankfurt, y al mismo tiempo, solo Ximena, la mujer que amaba a su esposo y estaba lista para construir un hogar. El amor nos hace cometer locuras. A mí me hizo ignorar las pequeñas banderas rojas, las grietas finas en los cimientos de nuestro matrimonio que, si las hubiera mirado de cerca, habrían revelado que la estructura entera estaba podrida por dentro. Pero en ese momento, a 10.000 metros de altura, envuelta en el lujo y la anticipación, yo no veía nada más que un futuro brillante. Un futuro que estaba a punto de estrellarse contra la tierra de la manera más brutal y espectacular posible. La traición nunca llega como un trueno en un día soleado. Es una acumulación de pequeñas tormentas que eliges ignorar. Mi matrimonio con Damián no se rompió en un solo día, se había estado desmoronando lentamente, pieza por pieza.
En una galería de humillaciones silenciosas que yo había archivado bajo la etiqueta de cosas que las parejas superan. La primera pieza de mi museo personal data de la última cena de Navidad. La mesa en el comedor de mis suegros estaba impecable, un despliegue de opulencia que Silvia, la madre de Damián, orquestaba con precisión militar. Damián, como siempre, era el centro de atención, contando una anécdota de su trabajo con gestos grandilocuentes. Yo acababa de regresar de un viaje de 3 semanas por Asia, cerrando una alianza estratégica que aseguraría el futuro de mi división por la siguiente década. Estaba exhausta, pero feliz de estar en casa. Cuando llegó el momento del brindis, Silvia levantó su copa. Sus ojos, pequeños y afilados, me pasaron por alto y se fijaron en su hijo. Quiero brindar por mi hijo, Damián, dijo, su voz goteando un orgullo empalagoso. Por el hombre de esta familia, que trabaja tan duro para mantener este increíble estilo de vida mientras su esposa juega a la mujer de negocios por el mundo. La mesa estalló en risas forzadas. Sentí el calor subir por mi cuello. Miré a Damián, esperando que me defendiera, que dijera algo. En cambio, me lanzó un guiño cómplice por encima de su copa de vino, una sonrisa torcida en sus labios. Tranquila, mi amor, me susurró más tarde esa noche, mientras yo fingía dormir. Sabes cómo es mi madre. Te admira, solo que a su manera. Yo acepté esa mentira. La guardé junto a las otras, diciéndome que era el precio de la paz familiar. No entendía que él no estaba calmando mis heridas, sino echando sal en ellas. Él era el curador de mi dolor. La segunda pieza de la colección era más reciente, más íntima. Se llamaba Renata Soto. Mi mejor amiga desde la universidad, mi hermana, la única persona, aparte de Damián, a la que le había confiado mis miedos sobre la infertilidad. Hace 6 meses, apareció en la puerta de nuestro penthouse, con los ojos hinchados y el rímel corrido. Me arruinaron, Ximena, sollozó, desplomándose en mi sofá de diseño italiano. Un socio me estafó. Lo perdí todo. Mi negocio, mis ahorros, todo. Mi corazón se rompió por ella. Renata siempre había luchado por mantener una fachada de éxito como influencer de estilo de vida, un mundo tan efímero como cruel. Sin pensarlo 2 veces, entré a mi estudio. No te preocupes, le dije, mientras hacía una transferencia desde mi cuenta personal. Somos familia. Te ayudaré a levantarte. Le transferí 500,000 pesos mexicanos. Una suma que para mí era manejable, pero que para ella, supuestamente, era un salvavidas. 2 semanas después, mientras yo estaba atrapada en reuniones en Nueva York, vi sus historias de Instagram. Fotos de ella con un bikini diminuto, sosteniendo una copa de champán en un resort exclusivo de Los Cabos. El pie de foto decía, sanando el alma y recargando energías. A veces, tienes que invertir en ti misma. La llamé, confundida. Su voz era un torrente de excusas. Ay, amiga, no te enojes. Era una colaboración pagada, apenas saqué para el boleto. Lo necesitaba, de verdad. Estaba tan deprimida que si no me iba, sentía que me moría. Y yo, la idiota, le creí. Le dije que me alegraba que se sintiera mejor. No vi la burla detrás de sus palabras. No vi que la inversión en sí misma la había hecho con mi dinero, mientras se reía de mi credulidad. La última pieza, la más sutil y quizás la más reveladora, estaba en mi propio estudio. Una noche, un par de meses antes del viaje a Frankfurt, Damián entró mientras yo revisaba unos planos arquitectónicos desplegados sobre mi escritorio. Eran los diseños de la nueva sede de Grupo Origen, un imponente rascacielos de cristal y acero que se levantaría en el corazón de Santa Fe, un proyecto de 80 millones de euros que yo supervisaba personalmente. ¿Otro proyecto para un cliente, mi amor?, preguntó, rodeando mis hombros con sus brazos. Su aliento olía a whisky caro. Algo rutinario, mentí, doblando rápidamente una esquina del plano para ocultar el logo del grupo. La mentira era una vieja costumbre, un escudo que mi padre había insistido que mantuviera. El anonimato es poder, hija, me decía. Asegúrate de que te amen por quien eres, no por lo que tienes.
Damián besó mi frente, un gesto paternalista que en ese momento confundí con cariño. No te presiones tanto, Ximena. A mí me está yendo increíble en el trabajo. Ya te lo he dicho, yo puedo cuidarnos a los dos. Pronto no tendrás que hacer estos viajes agotadores. En ese momento, sus palabras me sonaron a protección. Ahora, en retrospectiva, entiendo lo que realmente eran, un intento de reducirme, de encajonarme en un papel que lo hiciera sentir a él más grande. Él no quería cuidarme, quería controlarme. Quería que yo fuera su accesorio más caro y brillante, pero un accesorio al fin y al cabo. Un objeto que podía admirar en público y menospreciar en privado. Esa noche, guardé los planos y me fui a la cama con él. Me acurruqué a su lado, ignorando la fría verdad que esos 3 momentos me gritaban, el hombre que amaba se alimentaba de mi fuerza mientras resentía mi poder. Y la mujer que llamaba amiga, codiciaba mi vida con una intensidad venenosa. Yo vivía en un museo de traiciones, y era la única que no se daba cuenta de que las exhibiciones estaban todas dedicadas a mí. El jueves por la noche, mientras mi asistente personal se encargaba de los últimos detalles para mi salida anticipada de Frankfurt, mi teléfono vibró con la notificación de un nuevo correo electrónico. Era un remitente que no esperaba, Comité de Premios, Emprendedor del Año. El asunto decía, logística y detalles finales, celebración privada de finalistas. Mi ceño se frunció. Abrí el correo, mi pulso acelerándose ligeramente sin razón aparente. Era un correo estándar, dirigido a los finalistas y sus equipos, detallando el protocolo para la gran gala del domingo. Pero había un anexo. Un PDF titulado, Itinerario de eventos adicionales. Lo abrí. Y ahí estaba, en la segunda línea, escrito en una elegante tipografía corporativa. Evento, celebración privada y rueda de prensa para finalistas. Anfitrión, Damián Reyes, Director de Desarrollo de Negocios, Innovatec Latam. Fecha, viernes, 2 de mayo. Hora, 8 de la noche. Lugar, Residencia Reyes Montes, Polanco, Ciudad de México. Me quedé mirando la pantalla. Leí la dirección 2, 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar. Era nuestra casa. Era esa misma noche. Damián estaba organizando una fiesta en nuestro penthouse, una fiesta de la que no me había dicho absolutamente nada. Mi primera reacción fue la confusión, no la sospecha. Quizás era una sorpresa para mí también. Quizás el comité lo había organizado a última hora y Damián no había querido molestarme. Busqué mi teléfono para llamarlo, pero me detuve. Recordé nuestra última conversación por video esa mañana. ¿Todo bien para el domingo, mi amor?, le había preguntado. Todo perfecto, respondió él, con esa sonrisa deslumbrante que siempre me desarmaba. Solo desearía que estuvieras aquí. Te extraño. Cuando regreses el domingo por la mañana, solo quiero que descanses. No te preocupes por nada. Descansa, me había dicho. Una mentira. Una omisión deliberada. Esto no era un descuido. Era un plan. Una sensación helada comenzó a deslizarse por mi espina dorsal, un presentimiento oscuro y pesado que el lujo de la suite del hotel no podía disipar. ¿Por qué ocultarme una fiesta en nuestra propia casa? Una fiesta para celebrar su éxito, un éxito que, irónicamente, yo había ayudado a orquestar entre bastidores. La nominación de Damián no había sido una casualidad. Yo había movido los hilos, usando mi influencia a través de intermediarios para asegurar que el nombre de Innovatec Latam, una de las adquisiciones más prometedoras de mi grupo, estuviera en esa lista. Quería que brillara. Quería que se sintiera orgulloso. Pero esto se sentía sucio. Se sentía clandestino. El plan de mi sorpresa romántica de repente se sintió ingenuo, infantil. Ahora, el vuelo que estaba a punto de tomar ya no era una misión de amor. Se había convertido en una misión de reconocimiento. Iba a volar hacia mi propia casa, hacia mi propio esposo, como una extraña que se prepara para infiltrarse en territorio enemigo. La euforia que había sentido horas antes se había evaporado, reemplazada por una ansiedad metálica en la boca del estómago. El sobre blanco en mi bolso, con la promesa de una nueva vida, ahora se sentía pesado como una lápida.
Por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo. Miedo de lo que encontraría al otro lado del océano, en el corazón de mi propio hogar. El viaje de 12 horas sobre el Atlántico fue una tortura suspendida en el tiempo. No dormí. No leí. Apenas toqué la comida gourmet que la azafata me ofrecía con solícitas sonrisas. Me limité a mirar por la ventanilla la impenetrable oscuridad, mientras mi mente era un torbellino de escenarios, cada uno más doloroso que el anterior. Traté de racionalizar. Quizás Damián solo quería evitarme el estrés. Quizás la fiesta era algo corporativo y aburrido. Me aferré a esas frágiles excusas como un náufrago a una tabla. Aterrizamos en la Ciudad de México bajo un cielo gris y plomizo que reflejaba mi estado de ánimo. El caos familiar del aeropuerto, los anuncios por altavoz, los abrazos de reencuentro, todo me parecía parte de una película ajena. En el taxi hacia Polanco, el tráfico de la mañana era denso, asfixiante. Cada semáforo en rojo era una nueva tortura, estirando la tensión hasta un punto casi insoportable. Le di al conductor la dirección de una calle aledaña a la nuestra. No quería que el portero de nuestro edificio anunciara mi llegada. Entré al vestíbulo de mármol y espejos, un espacio diseñado para impresionar, que de repente me pareció frío y hostil. Saludé al nuevo recepcionista con un gesto de cabeza, agradeciendo que no me reconociera. El viaje en el ascensor privado, que se abría directamente en nuestro penthouse, fue el más largo de mi vida. Con cada piso que ascendía, sentía una presión en el pecho, como si el aire se estuviera enrareciendo. Cuando las puertas de acero inoxidable se abrieron, el silencio me golpeó. Un silencio antinatural para una mañana de viernes. Dejé mi maleta junto a la entrada y avancé con cautela. El sol de la mañana se filtraba a través de los enormes ventanales, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Y entonces lo vi. El salón, nuestro salón, donde habíamos celebrado aniversarios y brindado por el futuro, estaba transformado. Pero no para una fiesta corporativa. Guirnaldas de delicadas cintas azul pastel y blancas colgaban del techo. Globos con forma de nubes y estrellas flotaban perezosamente en las esquinas. Sobre la barra de mármol, donde solíamos preparar cócteles para nuestros amigos, había una montaña de regalos envueltos en papeles con dibujos de ositos y patitos. Era un baby shower. Mi cerebro se negó a procesarlo. ¿Alguna de nuestras amigas estaba embarazada? ¿Por qué Damián organizaría la fiesta aquí? ¿Y por qué no me lo había dicho? Caminé como en un sueño hacia la mesa del comedor. En el centro, una obra maestra de la repostería, un pastel de 3 pisos, cubierto de un suave fondant blanco, decorado con zapatitos de azúcar y un carrusel en la cima. Y una inscripción en elegantes letras doradas. Me incliné para leerla, y el mundo se detuvo. Cada sonido, cada pensamiento, cada latido de mi corazón se congeló en el instante en que mis ojos descifraron las palabras. Felicidades a los futuros papás, Damián y Renata. Damián. Y Renata. El aire fue succionado de mis pulmones. Tuve que agarrarme al borde de la mesa para no caer. Las palabras bailaban frente a mí, burlonas, y reales. Damián. Mi esposo. Renata. Mi mejor amiga. Mi hermana. Un bebé. Su bebé. Un sonido ahogado escapó de mi garganta, un gemido de dolor tan profundo que no lo reconocí como propio. Y entonces, como si el universo tuviera un retorcido sentido de la oportunidad, oí voces. Susurros que venían del pasillo que conducía a las habitaciones. Me moví por instinto, mis pies descalzos no hacían ruido sobre el frío mármol. Me pegué a la pared, el corazón martillándome contra las costillas con una violencia que amenazaba con romperlas. La puerta de nuestra habitación principal, el santuario de nuestro matrimonio, estaba entreabierta. Y a través de esa pequeña rendija, vi el fin de mi vida tal como la conocía. Renata estaba sentada en el borde de nuestra cama, la cama donde yo había dormido con mi esposo durante 8 años. Llevaba un vestido de seda blanco que se ceñía a un vientre inconfundiblemente abultado. Debía de tener al menos 5 o 6 meses. Damián estaba arrodillado frente a ella,
sus manos descansando sobre el vientre de Renata con una ternura que yo no había recibido de él en años. Solo un poco más, mi vida, le susurraba a él, su voz un murmullo íntimo que me revolvió el estómago. El domingo, después de que gane el premio, lo anunciaremos. Será el momento perfecto. Todos verán que somos la nueva pareja de poder. ¿Y Ximena?, preguntó Renata, su voz falsamente preocupada. ¿Crees que lo tomará bien? Damián soltó una risa suave, una risa que me heló la sangre. Ximena tendrá que aceptarlo, dijo, con una arrogancia escalofriante. Se hará un poco la víctima, como siempre, pero al final lo superará. Está demasiado ocupada con su trabajo como para ser madre. Después de todo, y aquí su voz se cargó de un desprecio que fue como un puñal directo a mi útero, ella nunca pudo darme un hijo. Esa fue la frase. La bala que destrozó los últimos vestigios de la mujer que yo era. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. El amor, la esperanza, la confianza, todo se hizo añicos, convirtiéndose en un polvo amargo de traición. La sorpresa que yo traía en mi bolso, la noticia de mi cuerpo sano y fértil, se convirtió en la broma más cruel del destino. Él no creía que yo no podía, él simplemente no quería que pudiera. Quería un heredero, sí, pero no conmigo. Quería una madre para su hijo que fuera un accesorio, no una igual. No grité. No lloré. Una calma antinatural, fría y pesada, descendió sobre mí. El universo no se había detenido. Simplemente me había mostrado la verdad. Y la verdad era que había estado viviendo una mentira. Una mentira muy cara, muy bien decorada, pero una mentira al fin y al cabo. Retrocedí. Un paso, luego otro. Mis movimientos eran silenciosos, fantasmales. Me alejé de la puerta de mi habitación, que ahora se sentía como la escena de un crimen, y me deslicé por el pasillo hasta la única habitación de esa casa que siempre había sido verdaderamente mía, mi despacho. Cerré la puerta detrás de mí con un clic casi inaudible. El despacho era mi santuario, un espacio de líneas limpias, tecnología de punta y vistas panorámicas de la ciudad. Era el cerebro de mis operaciones, el lugar desde donde movía millones de euros con un correo electrónico. Y en ese momento, se convirtió en mi cuarto de guerra. Me miré en el oscuro reflejo de la pantalla de mi monitor. Vi el rostro de una extraña. Pálida, con los ojos desorbitados por el shock, pero con una mandíbula apretada, una dureza que no sabía que poseía. Por un fugaz segundo, la imagen de la mujer rota, la esposa engañada, amenazó con tomar el control. Sentí las lágrimas picar en mis ojos, un sollozo queriendo desgarrar mi garganta. Quería hacerme un ovillo en el suelo y desaparecer. Pero entonces, como un eco a través de los años, oí la voz de mi padre. Lo recordé el día que me entregó simbólicamente las riendas de Grupo Origen, poco antes de morir. El mundo de los negocios es una selva, Ximena, me había dicho, sus ojos serios pero llenos de confianza. Habrá lobos vestidos de ovejas. Te sonreirán a la cara mientras afilan el cuchillo. Nunca, jamás, dejes que confundan tu bondad con debilidad. Cuando te ataquen, no llores. Piensa. No reacciones. Actúa. Y sobre todo, nunca pelees en su terreno. Oblígalos a pelear en el tuyo. Sus palabras fueron como un ancla en medio de mi tormenta interior. La mujer rota se desvaneció, y en su lugar, emergió la CEO. La estratega. La hija de mi padre. El dolor no se fue. Se transformó. Se cristalizó en una rabia fría y lúcida, un diamante de furia perfectamente tallado. Ya no era una emoción caótica, era combustible. Abrí mi laptop. Mis dedos, que minutos antes temblaban, ahora se movían sobre el teclado con una precisión quirúrgica. Primer paso, evidencia. Entré al sistema de seguridad del edificio, un sistema que yo misma había mandado a instalar. Aislé los archivos de audio de las últimas horas del micrófono oculto en la habitación principal. Descargué la conversación completa entre Damián y Renata. La guardé en 3 servidores encriptados diferentes. La evidencia era irrefutable. Segundo paso, el arma.
Hice una sola llamada. Al otro lado de la línea, en su despacho con vistas al Paseo de la Reforma, respondió una voz calmada y familiar. Mauricio Vargas a sus órdenes. Mauricio era el director del Consejo Legal de Grupo Origen. Había sido la mano derecha de mi padre durante 30 años, y ahora era mi más leal consejero. Era el guardián de todos mis secretos, un hombre cuya lealtad era tan sólida como el acero. Mauricio, dije, y mi voz sonó extraña a mis propios oídos, desprovista de toda emoción, plana como un electrocardiograma detenido. Protocolo ceniza. Hubo un silencio de apenas un segundo al otro lado. El protocolo ceniza era un plan de contingencia extremo que habíamos diseñado juntos hacía años, un escenario para una toma de control hostil o una traición interna catastrófica. Era un plan de tierra quemada, diseñado para aniquilar financieramente a cualquier amenaza de forma rápida y legal. Nunca pensé que lo usaría contra mi propio esposo. Entendido, Ximena, respondió Mauricio, sin hacer una sola pregunta. Esa era su genialidad. Dame una hora para movilizar al equipo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es Damián Reyes, dije. Y por extensión, su posición en Innovatec Latam. Quiero todo preparado para la gala del domingo por la noche. Damián va a tener el escenario que tanto desea. Vamos a asegurarnos de que sea inolvidable. Considera lo hecho, dijo, y colgó. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de trabajo febril. Convertí mi despacho en un centro de comando. No comí. Apenas dormí, sobreviviendo a base de café negro y la adrenalina de mi furia. Me encerré, diciéndole a la empleada doméstica por mensaje que había regresado pero que estaba en cuarentena por un protocolo de la empresa y que no debía ser molestada. Coordiné con Mauricio y su equipo de abogados. Revisamos el contrato de Damián, localizando la cláusula de ética que sería su sentencia de muerte. Rastrearon el uso de las tarjetas de crédito corporativas, descubriendo un patrón de gastos extravagantes en joyerías, restaurantes de lujo y hoteles boutique, todos coincidiendo con mis viajes de negocios. Estaba financiando su aventura con el dinero de mi empresa. Preparamos la disolución de nuestro matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, un acuerdo prenupcial que Damián había firmado sin leer, demasiado ocupado celebrando que se casaba con una mujer independiente. Preparamos las órdenes para congelar las cuentas bancarias conjuntas, que en realidad eran financiadas en un 95% por mi salario. Preparamos la notificación de desalojo del Penthouse, que legalmente pertenecía a una sociedad inmobiliaria de Grupo Origen. Mientras los abogados preparaban el arsenal legal, yo preparaba el golpe psicológico. Contacté a mi equipo de producción audiovisual. Les di instrucciones precisas para la gala del domingo. Quería un control total sobre las pantallas, el audio, la transmisión en vivo. Quería que la humillación fuera pública, espectacular y transmitida en alta definición. Durante esas 48 horas, no sentí dolor. No sentí tristeza. Solo sentía una claridad absoluta, un propósito afilado como el filo de un bisturí. Damián y Renata habían querido una celebración. Habían querido un anuncio público. Iban a tenerlo. Habían querido ser el centro de atención. Iban a hacerlo. Iban a subirse a un escenario creyendo que era la culminación de su victoria. No sabían que yo había reconstruido ese escenario, tabla por tabla, para que fuera su cadalso. La noche del domingo, el Salón Virreyes del Hotel St. Regis era un hervidero de la élite empresarial de México. Candelabros de cristales Swarovski colgaban como constelaciones heladas sobre un mar de trajes de diseñador y vestidos de alta costura. El aire vibraba con el murmullo de conversaciones sobre fusiones, adquisiciones y el delicado arte de apuñalar por la espalda con una sonrisa. Era mi mundo. Y esa noche, lo iba a usar como mi arma. Yo no estaba allí. Físicamente, me encontraba en la sala de juntas de la sede de Grupo Origen, un espacio austero y futurista a varios kilómetros de distancia. Llevaba un vestido rojo sangre de Alexander McQueen, un toque de simbolismo que solo yo entendía. A mi lado, Mauricio Vargas, impasible con su traje oscuro. Frente a nosotros, una pared de monitores mostraba cada ángulo del salón, cada cámara de la transmisión en vivo.
Teníamos el control total. Vi en una de las pantallas la llegada de Damián y Renata. Eran la imagen misma del triunfo. Damián, impecable en un smoking de Tom Ford, caminaba con la arrogancia de un hombre que cree haber ganado la lotería. Renata, a su lado, era una visión en un vestido de gala color marfil que acentuaba su embarazo. Su mano descansaba posesivamente sobre su vientre, el trofeo viviente de su conquista. Sonreían, saludaban, aceptaban felicitaciones por la nominación de Damián. Eran los reyes de un baile de máscaras, sin saber que estaban a punto de ser desenmascarados. Luego vi a mi familia. Y a la suya. Sentados juntos en una mesa principal cerca del escenario. Mi madre, Lourdes, con una sonrisa tensa, ajustando su chal de seda. Los padres de Damián, Héctor y Silvia, radiantes de orgullo, recibiendo a los invitados como si fueran los anfitriones. Todos ellos, mis cómplices silenciosos, mis traidores sonrientes. Habían elegido su bando. Y al hacerlo, habían sellado su propio destino en mi nueva realidad. La ceremonia comenzó. Discursos, premios menores, aplausos educados. Yo observaba en silencio, mi corazón un metrónomo constante y frío. No sentía nervios, solo una paciencia depredadora. Esperaba mi momento. Finalmente, el presentador, un conocido conductor de noticias financieras, subió al podio. Y ahora, el premio que todos hemos estado esperando. El reconocimiento al visionario que ha redefinido el panorama tecnológico en América Latina. El premio al emprendedor del año en la categoría de innovaciones para. Hizo una pausa dramática. La cámara enfocó los rostros de los tres finalistas. Damián tenía una expresión de falsa humildad, pero sus ojos brillaban con una codicia impaciente. Damián Reyes, de Innovatec Latam. El salón estalló en aplausos. Damián se levantó, besó a Renata en los labios, un beso para las cámaras, y abrazó a sus padres. Caminó hacia el escenario con la confianza de un conquistador. Aceptó el pesado trofeo de cristal y se acercó al micrófono. Las luces lo bañaron, convirtiéndolo en el centro del universo. Su universo. «Guau», comenzó, riendo. No sé qué decir. Primero, quiero agradecer al comité por este increíble honor. Hizo una pausa, su mirada recorriendo a la audiencia. Quiero agradecer a mis padres, por creer siempre en mí. Y a mi maravillosa familia política, por su apoyo incondicional. Su mirada se detuvo un instante en mi madre, quien le devolvió una sonrisa temblorosa. Pero sobre todo, continuó, y su voz se tornó íntima, seductora, quiero dedicar este premio a la mujer que me inspira cada día a ser un mejor hombre. La mujer que me ha dado la motivación para alcanzar las estrellas, y que pronto, hizo una pausa, mirando directamente a Renata, que se llevó una mano al corazón, me dará el regalo más grande y preciado de todos. El público emitió un suspiro colectivo, una mezcla de sorpresa y romanticismo. Estaban presenciando lo que creían que era una declaración de amor. El anuncio de una nueva vida. Damián levantó el trofeo. Renata, mi amor, esto es por nosotros. Por nuestro futuro. Esa fue mi señal. Ahora, Mauricio, dije en voz baja. Mauricio asintió y presionó una tecla en su laptop. En el salón, justo cuando Damián abría la boca para continuar, la gigantesca pantalla LED detrás de él parpadeó y se fue a negro. Un murmullo de confusión recorrió el lugar. Y entonces, la pantalla se encendió de nuevo. Pero ya no mostraba el logo del premio. Mostraba mi rostro. Enorme, en alta definición, con una calma aterradora. Estaba sentada en la cabecera de la mesa de la sala de juntas, flanqueada por Mauricio. La imagen era nítida, la calidad de transmisión impecable. Un discurso conmovedor, Damián, dije. Mi voz, amplificada por el sistema de sonido del hotel, resonó en cada rincón del salón. El silencio fue instantáneo, absoluto. Los aplausos murieron, las conversaciones se detuvieron. Cientos de cabezas se giraron, de Damián en el escenario a mi rostro en la pantalla, y de vuelta. La expresión de Damián era una obra maestra del caos, confusión, pánico, y una incipiente chispa de terror.
Renata se había puesto pálida como el mármol. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos de par en par. Tenía su atención. Tenía a mi audiencia. El juicio estaba a punto de comenzar. Damián se quedó paralizado en el escenario, con el trofeo en la mano y una sonrisa congelada a medio formar. Parecía un maniquí al que le acababan de anunciar que su tienda estaba en llamas. Ximena, balbuceó, su voz apenas un susurro captado por el micrófono. ¿Qué es esto? Se supone que estabas en Zúrich. Los planes cambian, Damián, respondí desde la pantalla, mi voz tranquila pero cortante como el hielo. Y hablando de cambios, hay un pequeño detalle sobre tu gran éxito que olvidaste mencionar en tu emotivo discurso. Hice una pausa, dejando que la tensión se cocinara a fuego lento. Cada ojo en ese salón estaba fijo en nosotros, en este drama corporativo y personal que se desarrollaba en vivo y en directo. Verás, continué, inclinándome ligeramente hacia adelante, mencionaste a Innovatec Latam como la fuente de tu triunfo. Y es cierto que ha tenido un crecimiento espectacular. Pero lo que no mencionaste es que Innovatec Latam fue adquirida hace 2 años en una operación privada. Dejó de ser una startup independiente y se convirtió en una subsidiaria de un conglomerado mucho más grande. Un murmullo de intriga se extendió por el público. Esto era más jugoso que los chismes habituales. Esto era una revelación de negocios de alto nivel. Damián frunció el ceño, claramente confundido sobre a dónde me dirigía. Ese conglomerado, dije, dejando caer la siguiente bomba con una precisión deliberada, se llama Grupo Origen. Vi un destello de reconocimiento en los ojos de algunos de los magnates más viejos en la audiencia. Grupo Origen era una leyenda en el mundo de las finanzas, una entidad casi mítica conocida por su secretismo y su agresiva estrategia de crecimiento. Era un fantasma, un poder en la sombra. Y resulta que conozco muy bien al propietario de Grupo Origen, continué, permitiendo que una leve sonrisa tirara de la comisura de mis labios. De hecho, conozco a su presidenta del consejo. La mujer anónima que aprobó personalmente cada uno de tus bonos, cada uno de tus aumentos de sueldo, e incluso, irónicamente, la que impulsó tu nominación para el premio que ahora sostienes en tus manos, soy yo. Si el silencio anterior había sido total, este fue un vacío absoluto. El aire fue absorbido del salón. La mandíbula de Damián se desencajó. Su rostro pasó de la confusión al pánico y finalmente a una comprensión horrorizada que lo drenó de todo color. Miró a Renata, cuyos ojos desorbitados reflejaban su propio terror. La vida de lujo que creía haber asegurado se estaba desmoronando ante sus ojos. Mi madre, Lourdes, parecía que iba a desmayarse. Los padres de Damián, Héctor y Silvia, se miraban el uno al otro, la arrogancia evaporándose de sus rostros para ser reemplazada por una pálida incredulidad. Me giré hacia Mauricio, que había permanecido en silencio a mi lado. Mauricio, ¿te importaría ilustrar al señor Reyes sobre las implicaciones de sus recientes indiscreciones? Mauricio se ajustó las gafas y miró directamente a la cámara, su voz resonando con la fría autoridad de la ley. Señor Reyes, comenzó, según la cláusula 12b de su contrato de alta dirección, referente a la conducta ética, se estipula que la malversación de activos corporativos es causa de despido inmediato y sin indemnización. Hizo una pausa. El penthouse ubicado en Polanco, que usted ha estado utilizando para actividades personales no autorizadas, está registrado a nombre de Origen Inmobiliaria, una sociedad de Grupo Origen. Legalmente, es propiedad de la empresa. Además, continuó Mauricio, implacable, el uso de tarjetas de crédito corporativas para financiar gastos personales con una tercera persona, la señora Renata Soto, constituye un fraude. Hemos documentado más de 2 millones de pesos en gastos no autorizados en los últimos 24 meses. Por lo tanto, señor Reyes, concluyó Mauricio, en mi calidad de director del Consejo Legal de Grupo Origen y por orden directa de la presidenta del Consejo, la señora Ximena Montes. Su contrato queda rescindido con efecto inmediato. Damián se tambaleó. El trofeo se le escapó de las manos y cayó a la alfombra con un ruido sordo. Pero yo no había terminado. Ah, y Damián, dije, mi voz ahora un susurro venenoso que llenó el salón.
Hay una cosa más. Mencionaste que Renata te iba a dar el regalo más grande. Parecía que te preocupaba mi capacidad para darte una familia. Quizás esto aclare tus dudas. Hice una seña a mi equipo técnico. Y entonces, el audio que había grabado en mi habitación se reprodujo a través de los altavoces, nítido y devastador. La voz de Damián: Ximena tendrá que aceptarlo. Después de todo, ella nunca pudo darme un hijo. Un grito ahogado colectivo recorrió el auditorio. La humillación era ahora completa, pública, ineludible. No solo era un ladrón y un adúltero, era un hombre cruel que se había burlado de la lucha más íntima de su esposa. Me recosté en mi silla, observando la carnicería que había creado. Damián estaba de rodillas en el escenario, no por la emoción, sino por el peso de su propia ruina. Renata, con lágrimas corriendo por su rostro, intentaba levantarse para huir, pero estaba atrapada en su asiento por la atención de cientos de miradas llenas de desprecio y lástima. Tenía un último mensaje que entregar. Tus acciones de la empresa, que valían una pequeña fortuna, quedan anuladas, añadí, como un último giro del cuchillo. Tus tarjetas de crédito personales, asociadas a nuestras cuentas conjuntas, ya han sido bloqueadas. Tienes 24 horas para desalojar mi propiedad. Un equipo de seguridad te espera en la entrada para supervisar tu salida. Asegúrate de no llevarte nada que no te pertenezca. Lo cual, si mal no recuerdo, es prácticamente nada. Miré directamente a la cámara, hablándole solo a él. Disfruta tu regalo más grande, Damián. Disfruta tu futuro. Porque lo vas a necesitar. Es lo único que te queda. Hice una seña final. La pantalla se fue a negro. El juicio había terminado. La transmisión terminó, pero el espectáculo en el Salón Virreyes apenas comenzaba. Desde la fría serenidad de mi sala de juntas, observé en los monitores cómo el caos se apoderaba del lugar. El silencio aturdido fue reemplazado por un rugido de murmullos, de teléfonos móviles que se levantaban para grabar, de flashes de cámaras que explotaban como metralla, capturando la caída de Damián en tiempo real. Él seguía de rodillas en el escenario, una figura patética y rota en medio del resplandor de su propia pira funeraria. Los organizadores del evento, presas del pánico, intentaron tomar el control, pero era demasiado tarde. La historia de la noche ya no era sobre el espíritu empresarial, era sobre la traición y la retribución en su forma más espectacular. Vi cómo Renata finalmente lograba ponerse de pie. Su rostro era una máscara de horror y humillación. Se abrió paso torpemente entre las mesas, ignorando los susurros y las miradas, huyendo de la escena de su propia destrucción. Nadie le ofreció una palabra de consuelo. En este mundo, la debilidad y el escándalo son contagiosos. La familia, mi familia y la suya, permanecían petrificados en su mesa. Vi a Silvia, la madre de Damián, sollozar en el hombro de su esposo Héctor, cuya expresión de orgullo se había transformado en una de furia impotente. Mi madre, Lourdes, tenía la mirada perdida, como si acabara de presenciar un accidente de tren a cámara lenta. Se habían sentado a esa mesa creyendo que iban a celebrar la ascensión de su linaje. En cambio, habían sido testigos de su ejecución pública. Finalmente, el equipo de seguridad del hotel llegó al escenario y ayudó a un Damián catatónico a ponerse de pie, escoltándolo fuera por una puerta lateral, lejos de los buitres de la prensa. Su noche de gloria había durado exactamente 7 minutos. Apagué los monitores. Un profundo silencio llenó la sala de juntas. Mauricio me miró, sus ojos serios detrás de sus gafas. ¿Estás bien, Ximena? Tomé una respiración profunda, la primera que sentía que llenaba mis pulmones en 48 horas. El torbellino de adrenalina y rabia comenzó a amainar, dejando tras de sí un vacío extraño, una calma desoladora. No, respondí con honestidad. No estoy bien. Pero lo estaré. Esa noche no celebré. Fui al penthouse, ahora silencioso y vacío. El pastel seguía sobre la barra, un monumento grotesco a una vida que ya no existía. Lo tomé, lo llevé al incinerador de basura del edificio y lo arrojé sin contemplaciones. Observé cómo las llamas consumían los zapatitos de azúcar y las palabras felicidades.
Era un bautismo de fuego. Estaba quemando mi vida anterior para poder renacer de sus cenizas. Las siguientes semanas fueron un torbellino legal y personal. Damián intentó luchar. Contrató a un abogado que amenazó con demandarme por angustia emocional y difamación. Mauricio se rió. Le envió al abogado un archivo con las pruebas de fraude, el audio de la habitación y una factura por los 2 millones de pesos malversados, con un recordatorio de que los cargos criminales aún eran una opción. La demanda se retiró silenciosamente al día siguiente. Damián fue desalojado. Vi las fotos de seguridad, un hombre desinflado sacando cajas de cartón de la casa que una vez llamó suya, bajo la atenta mirada de 2 guardias de seguridad. Se fue a vivir con sus padres, el hijo pródigo regresando a casa no con gloria, sino con la cola entre las piernas. Renata desapareció del ojo público. Su cuenta de Instagram, antes un vibrante escaparate de una vida perfecta, quedó inactiva. Los patrocinadores la abandonaron. Los rumores decían que se había mudado con su familia a otra ciudad para escapar de la vergüenza. El hijo que llevaba en su vientre, concebido como un boleto a la riqueza, se había convertido en un recordatorio de su fracaso. Mi madre me llamó docenas de veces. Le envié un solo mensaje de texto: elegiste tu comodidad por encima de mi dolor. Necesito tiempo. Puse su número en silencio. Las relaciones rotas, como los contratos, a veces necesitan ser disueltas para poder renegociar los términos. Ha pasado un año desde aquella noche. Un año desde que demolí mi vida para poder reconstruirla sobre cimientos más sólidos, los míos. Damián es un paria. Su nombre se convirtió en una advertencia en los círculos empresariales. Ninguna empresa seria lo contrataría. La última vez que supe de él, trabajaba en un puesto de ventas de nivel medio para una pequeña empresa de software, ganando una fracción de lo que ganaba bajo mi techo. Héctor y Silvia, sus padres, vendieron su casa en Las Lomas para ayudarlo con sus deudas. La arrogancia familiar fue reemplazada por la dura realidad de las consecuencias. Renata tuvo a su bebé, un niño. Supe por un conocido en común que intentó demandar a Damián por la manutención, pero con sus ingresos reducidos, la cantidad que un juez le otorgó fue simbólica. Su sueño de ser una madre rica y glamorosa se convirtió en la realidad de ser una madre soltera luchando para salir adelante. Mi relación con mi madre, Lourdes, está en reconstrucción. Después de 6 meses de silencio, apareció en mi oficina sin previo aviso. Lloró. Se disculpó. Admitió que su miedo al escándalo la había cegado ante mi dolor. No fue una solución mágica, pero fue un comienzo. Estamos aprendiendo a conocernos de nuevo, bajo nuevos términos de honestidad brutal. Y yo estoy libre. Un mes después de la gala, convoqué a una junta extraordinaria de accionistas de Grupo Origen y asumí públicamente mi rol como presidenta del consejo. La noticia causó un terremoto en el mundo financiero. Mi rostro estaba en la portada de Forbes y Expansión. Dejé de ser un secreto. Convertí mi mayor vulnerabilidad, mi anonimato, en mi mayor fortaleza. Vendí el penthouse. Compré una casa histórica en Coyoacán y la restauré, llenándola no de mármol frío, sino de libros, arte y la risa de los pocos y verdaderos amigos que me quedaron. Cada rincón de esa casa es un reflejo de quién soy ahora, no de quién se esperaba que fuera. Viajo más que nunca, pero ahora la mayoría de mis viajes son por placer. He visto el amanecer sobre el Machu Picchu, he navegado por los fiordos noruegos, he aprendido a cocinar en un pequeño pueblo de la Sicilia. He descubierto que la mejor compañía en un viaje es la tuya propia cuando estás en paz contigo misma. Y sí, he vuelto a la clínica de fertilidad. Sola. El camino hacia la maternidad será mío, bajo mis propios términos, sin la sombra de un hombre que me consideraba defectuosa. La gente habla. Dicen que el dinero no compra la felicidad, y es cierto. Pero a mí me compró justicia. Me llamaron cruel, despiadada, una mujer vengativa. Me juzgaron por la forma en que decidí exponer la verdad. Pero aquí está la pregunta que les dejo, la pregunta que me hago a mí misma en las noches silenciosas. Cuando te traicionan de la manera más íntima y devastadora, cuando usan tu propio éxito, tu propio hogar, para celebrar tu humillación, ¿qué harías en mi lugar?
¿Hay una manera correcta de reclamar tu poder? ¿Estuve mal al convertir su noche de gloria en su juicio final?